Si me critican, nada me quitan. Si me alaban, nada me agregan, decía un santo. Soy el Padre Rodrigo y vamos a tratar hoy un poco el tema de la humildad. Vimos en un encuentro anterior sobre la soberbia, cómo poder vencerla, y por supuesto que la humildad es la virtud que se contrapone a la soberbia y es la virtud que queremos hoy profundizar y crecer un poco más. Por eso te propongo que juntos meditemos en estos minutos algunas reflexiones sobre qué es la humildad y cómo podemos tratar de incorporarla de a poquito en nuestra vida. Tenemos que aceptar primero humildemente que la tendencia a la soberbia con la que nacemos no la vamos a poder erradicar por completo y de un plumazo, pero sí podemos hacer crecer lo bueno. A veces en nuestra vida espiritual conviene poner más el énfasis en lo bueno, en aquello que podemos hacer crecer para que esa bondad, esa gracia de Dios que habita en nuestras almas termine tapando de alguna manera aquellas cosas que nos molestan, especialmente la soberbia que siempre estará arraigada de algún modo en nuestro corazón. Dicen por ahí algunos que la soberbia morirá 24 horas después que nos toque partir a nosotros. Así que por eso lo primero que quiero proponerles hoy, proponerte es que para comprender verdaderamente qué es la humildad y al mismo tiempo darnos cuenta que en este mundo la palabra humildad se usa bastante mal, es que contemplemos a Jesús. Aprenderemos y aprendemos a ser humildes contemplando a nuestro buen Jesús, el humilde, el que se hizo humilde por nosotros. Jesús, podríamos decir que es la humildad encarnada. Se hizo hombre, se hizo humilde por nosotros. Por eso también podríamos citar algunos medios que podemos utilizar para conseguir la humildad, remedios contra la soberbia. Y por eso el primero es imitar a Jesús, esforzarnos por imitar a Jesús, por enamorarnos de nuestro Maestro, de su vida, de sus gestos, de sus palabras. La imitación de Jesucristo es no una copia, nunca podremos ser exactamente como es Jesús, sino que la imitación tiene que ver con ser lo que nosotros somos, pero al modo de Él. Aprovechar todas las gracias que Él nos dio, todos los talentos, todas las capacidades, toda la personalidad de nuestra vida, de nuestro carácter que se ha ido forjando a lo largo de nuestros años para poder confrontarlos con su rostro, con su mirada, con su corazón, con su forma de ser, y así cambiar lo que haya que cambiar y afirmar lo que haya que afirmar. No es cuestión de dejar de ser nosotros mismos. Tenemos que ser otros Cristos aquí en la tierra, con nuestras características, con nuestros talentos, con todo lo que Dios nos dio. Lo primero que tenemos que hacer cuando miramos una virtud siempre es recurrir a Jesús y ver cómo Él la vivió. Claramente nos dijo que tenemos que imitarla de Él. En Mateo 11:29 dice así Jesús: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuando aprendemos a vivir esta virtud, en el fondo nuestras cargas se hacen más livianas, porque la virtud de la humildad nos ayuda a soportar con mansedumbre aquellas cosas de la vida que nos cuestan, aquellas cosas que no podemos cambiar. Y quería continuar con una lectura, con una oración de unas letanías de la humildad, las famosas letanías de la humildad que tienen que ver cómo vivió Jesús esta virtud. Son fuertes porque a veces van contra nuestra forma de ser, nuestro comportamiento, nuestro deseo de grandeza, de sobresalir, que hablábamos anteriormente con respecto a la soberbia. Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Del deseo de ser alabado, líbrame, Señor. Del deseo de ser honrado, líbrame, Señor. Del deseo de ser aplaudido, líbrame, Señor. Del deseo de ser preferido a los otros, líbrame, Señor. Del deseo de ser consultado, líbrame, Señor. Del deseo de ser aceptado, líbrame, Señor. Del deseo de ser humillado, líbrame, Señor. Del deseo de ser despreciado, líbrame, Señor. Del temor a ser reprendido, líbrame, Señor. Del temor a ser calumniado, líbrame, Señor. Del temor a ser olvidado, líbrame, Señor. Del temor a ser ridiculizado, líbrame, Señor. Del temor
a ser injuriado, líbrame, Señor. Del temor a ser rechazado, líbrame, Señor. Concédeme, Señor, el deseo de que otros sean más amados que yo, que otros sean más estimados que yo, que otros crezcan y que eso suscite la buena opinión de la gente y yo disminuya, que otros sean alabados y de mí no se haga caso, que otros sean empleados en cargos y a mí se me juzgue inútil, que otros sean preferidos en mí en todo, que los demás sean más santos que yo, con tal de que yo sea todo lo santo que pueda ser. De ser desconocido y pobre, Señor, me alegraré de estar desprovisto de perfecciones naturales de cuerpo y espíritu. Señor, que no se piense en mí, que se me ocupe en los empleos más bajos, que ni se digne en usarme, que no se me pida opinión, que se me deje al último lugar, que no me hagan cumplidos, que me reprueben a tiempo y destiempo. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque suyo es el reino de los cielos. Dios mío, no soy más que polvo y ceniza. Reprime los movimientos de orgullo que se elevan en mi alma. Enséñame a despreciarme a mí mismo, vos que resistís a los soberbios y que das tu gracia a los humildes. Por eso, Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Sé que te puede parecer un poco duro estas letanías, pero si las comprendemos en su profundidad, nos damos cuenta que no se encaminan a un desprecio de nosotros mismos, como lo entiende esa palabra, sino más bien a un apreciarnos del modo adecuado, incluso a estar dispuestos a sufrir por el desprecio de los demás, por las injusticias, como le pasó a Cristo. Estas letanías, por supuesto, no se pueden comprender si no es mirando a Jesús, que las vivió en su plenitud. Ver la humildad de Jesús en aquellas cosas que no se saben bien de Él. Antes de nacer, ya Jesús quiso permanecer oculto en el seno de la Virgen María, sin ruido, sin anunciarlo a todo el mundo. María misma se mantuvo siempre en silencio, se puso al servicio de Jesús, con Jesús también en su vientre. María misma se mantuvo en silencio hasta la cruz. Y cuando llegó el momento de nacer, no hubo lugar para ellos en la posada. Aceptó la ingratitud de los suyos, de los cercanos. Su mismo nacimiento es la manifestación clara de su gran humildad. Por eso, contemplar la totalidad de la vida de Jesús, que es lo que te propongo ahora, nos va a ayudar a ir a centrarnos en el modo en que tenemos que vivir esta gran virtud que todos necesitamos. También, por supuesto, en su vida oculta podemos ver cómo Jesús vivió la humildad. Permaneció 30 años en silencio, sin brillo, sin aparecer, sin hablarle al mundo, trabajando como cualquier obrero de ese tiempo, obedeciendo a unas criaturas, a María y a José. Solo en un momento de su infancia aparecen palabras de Jesús cuando se pierde en el templo y le dice a sus padres que lo buscaban con desesperación: no sabían en que tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre. Pasó por uno de tantos. Y por eso tenemos que poner nuestro corazón con mucho amor en esta mirada tierna de ver un Jesús que eligió este modo de ser. Jesús no buscaba ser tenido en cuenta, no buscaba que lo busquen. En la vida pública también, si empezamos a desmenuzar algunos textos, vemos que Jesús no busca llamar la atención. Si en realidad proponía que lo sigan, les mostraba que no era para buscar glorias humanas, sino que era para estar con Él, para vivir la misma vida que Él vivió. Jesús no hizo milagros para que los demás tengan fe. En realidad, solo veían los milagros aquellos que tenían fe. Y no se enojaba cuando no creían a partir de los milagros. En realidad, Jesús hizo milagros para servirnos, para sanar a los enfermos, para curar a los que las dolencias los atormentaban, para sanar a los pecadores, para sanar el corazón, para buscar a los apartados de Dios. Jesús tenía una preferencia especial con los niños, que en esa época estaban bastante relegados de los adultos. Tuvo una preferencia muy especial por los más pobres, por los despreciados, por las viudas, que eran las mujeres apartadas de ese tiempo. Por eso Jesús, podríamos decir que pone su divinidad al servicio
de nosotros, al servicio de la humanidad. Pero su divinidad se mantuvo oculta durante tanto tiempo. La humildad de Jesús también se ve en la vía dolorosa, en su pasión. Desde el momento en que en el huerto de Getsemaní Jesús empezó a experimentar la angustia y comenzó su pasión, todo está al servicio de nosotros. En la cruz se manifiesta de la manera más grandiosa y maravillosa la humildad de un Dios que muere injustamente. Recordemos que Jesús entra humildemente a Jerusalén en un burrito cuando es aclamado por todo el pueblo. No quiso entrar como los reyes de ese tiempo, sino que entró como un hombre humilde y sencillo. Cuando Jesús se reunió con sus discípulos para celebrar la última cena, tiene el gesto de humildad más grande que podamos imaginar para ese tiempo, el lavatorio de los pies en el que se hace esclavo de sus amigos, que en realidad mucho menos que un esclavo, se hace un no hombre directamente. En ese tiempo aquellos que lavaban los pies eran los esclavos, pero los esclavos eran considerados, o en realidad no eran consideradas personas. Jesús también permite que su amigo Judas lo entregue, sabiendo lo que iba a hacer, sabiendo en esos 3 años de compañía que tarde o temprano lo iba a entregar. Jesús lo esperó hasta el final. Tuvo una paciencia infinita, se dejó humillar, aun cuando Él le había entregado todo su amor. Jesús también fue abandonado por los suyos, por aquellos que dijeron que no lo iban a abandonar, por quienes Él realmente sí confiaba y amaba con todo su corazón. El pueblo, aquel pueblo que lo había aclamado, que se había maravillado de sus milagros, también ese pueblo lo termina crucificando, termina gritando ante Pilatos, cambiándolo por Barrabás. Finalmente Jesús es crucificado, que era lo peor de esa época. Este repaso sobre la vida de Jesús, sencillo, te lo propongo para que podamos aprender un poco más sobre la humildad, un poco más para lo que nos llama Jesús, un hombre que vivió verdaderamente la humildad. Y esa humildad no se terminó en su vida terrenal, cuando estuvo con nosotros aquí en la tierra, sino que también se manifestó aún estando resucitado y aún hoy en el tiempo de la iglesia. Jesús siguió siendo humilde resucitado. No quiso mostrarle a todos los que le habían hecho el mal que Él era verdaderamente Dios, sino que se manifestó otra vez a sus discípulos y a algunos pocos elegidos. Se les aparece a los discípulos e incluso tiene que sufrir la incredulidad de algunos de ellos, la sorpresa, especialmente de Tomás. ¿Te acordás? Aquel que no confió en los discípulos y quería poner las manos en sus llagas, las manos en sus costados. La humildad también de Jesús se manifiesta hoy en la Eucaristía. Todo Dios escondido bajo las apariencias del pan y del vino. Todo Dios para que nosotros podamos alimentarnos de Él. Todo Dios a veces encerrado y abandonado en tantos sagrarios del mundo. Todo Dios abierto de par en par su corazón por nosotros, a veces abandonado en la Eucaristía, en la adoración eucarística, cuando no somos capaces ni siquiera de pasar un rato con Él. Por eso, hoy especialmente te propongo que pidamos la humildad. La humildad es un don de Dios. La humildad, que es la virtud que vivió Jesús, la tenemos que pedir, te diría que casi todos los días. Señor, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Ayúdame a vivir verdaderamente la humildad, esta virtud que cambia nuestra existencia desde lo profundo, no desde afuera. También consagrarse a nuestra Madre es un camino de humildad. La consagración es a la Virgen, entregarle nuestro corazón, ella que vivió al lado de Jesús, lo tuvo en su vientre y lo acompañó hasta el final. También puede ser un camino que podamos hacer día a día para poder practicar esta gran virtud que todos necesitamos. Decirle a María con todo el corazón: vos sabrás quién es el que más necesita de todo mi esfuerzo, todos los méritos de mis obras. También incluso animarse a entregarle los méritos de nuestras acciones. Eso es consagrarse a María, que ella administre aquello que supuestamente nos pertenece. Eso también es algo que nos puede ayudar muchísimo. Aprender a entregar todo a María para que ella distribuya las gracias por donde ella quiera. Y Jesús
¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que también dejó de hacer? ¿Cómo se acercó a los demás? Es algo que nos podemos preguntar. Cada vez que nos preguntamos esto, puede ser una oportunidad para que creamos que se puede vivir la humildad al modo de Jesús, para que al reflejarnos en su vida, en los pasajes del Evangelio donde se ve las actitudes que tuvo Jesús para con los demás, es de alguna manera una lluvia de gracia para que podamos contemplarlo e imitar lo que Él nos dijo. Bueno, ahora pasemos un poco a lo que significa en sí la humildad, qué significa esta virtud, qué significa esta palabra que creo que de alguna manera nos las han robado y la usan a veces tan mal, incluso nosotros los católicos. La usamos a veces para cualquier cosa, se la utiliza para hacer referencia a veces a una cuestión social, a una pobreza material, cosa que no siempre es así, porque esta virtud no pasa por cosas materiales, no pasa por actitudes o por formas de ser exteriores o por formas de vestir o por lo que tenemos. Por eso cuando se dice tal persona es humilde, en realidad se la relaciona con cosas exteriores, que claramente puede ser verdad, puede ser que haya hasta incluso una persona muy conocida, con muchos talentos, con muchos dones, que sea humilde. Incluso en la iglesia tenemos santos que han sido descollantes por sus virtudes, santos que fueron reyes y fueron humildes, pero también tenemos santos que fueron simples servidores, que fueron simples servidores, por ejemplo, de un monasterio, como fue San Martín de Porres. Bueno, tantos ejemplos de santos que vivieron sencillamente y pobremente, pero vuelvo a decir, no pasa por lo exterior. Yo creo que a veces se utiliza la palabra humildad de un modo devaluado, por decirlo así. Y tenemos que decir principalmente que la humildad es la virtud opuesta a la soberbia. Decíamos anteriormente que la soberbia es el apetito, el deseo desordenado de la propia excelencia. O sea, hay un gran deseo, un buen deseo de progresar, de mostrar lo que hacemos, de crecer en lo que hacemos, pero cuando eso se desordena, se cae en la soberbia. Incluso la soberbia puede llegar a límites insospechados como creerse ya casi en el lugar de Dios. Y por eso la humildad es la que modera este apetito, este deseo que todos llevamos en el corazón y del cual no nos podremos librar. Lo orienta la humildad. La humildad orienta ese deseo para que nuestra sumisión sea ante Dios. La soberbia lo que busca en el fondo es suprimir esa sujeción a Dios. La soberbia hace que no querramos estar sometidos a nuestro Padre. En cambio, la humildad refrena y hace que nos movamos, por decirlo de alguna manera, guiados por la razón que Dios nos dio a una grandeza humana que podemos alcanzar, pero orientada hacia Dios, para la gloria de Dios. Si la grandeza no la orientamos hacia nuestro Padre, entonces se va convirtiendo lentamente en soberbia. La humildad es una palabra que proviene de humus, que significa tierra, ¿no? Recordá la frase del Génesis: polvo eres y en polvo te convertirás. La humildad entonces es el fundamento de nuestra transformación para parecernos cada vez más a Jesucristo, a nuestro buen Jesús. Si no tenemos la humildad, todas las demás virtudes pueden venirse abajo. Si no soy humilde, mi fe puede caerse rápidamente. Mis obras de caridad pueden perder valor cuando no pongo mi esperanza en las cosas de Dios, sino en mis propias fuerzas. Por eso se dice que la humildad es como el cimiento de nuestro edificio espiritual. Es lo que permite después embellecer toda nuestra casa, corazón, embellecer la vida y la iglesia y nuestra propia vida. La humildad es como también un freno a nuestras aspiraciones de grandezas que a veces nos impulsan y nos dominan y nos hacen ver a los demás como inferiores. Por eso es como el cimiento, porque no se ve como en las casas, pero sin embargo es lo que lo mantiene firme y que hace que perdure en el tiempo. Sería falso pensar entonces que la humildad sería como no hacer todo lo bueno que podemos hacer, o sea, caer en una mediocridad, en una tibieza, en una parálisis, en la pusilanimidad. Hay que correr el riesgo de hacer cosas grandes por Dios, aún viendo que los demás pueden pensar que somos soberbios. Si nuestro corazón está orientado hacia el Padre,
Si todas nuestras obras son para Él y que a raíz de eso los demás me juzguen o piensen que lo hago por creerme superior, en el fondo tenemos que estar tranquilos, porque solo Dios conoce el corazón. La humildad y la magnanimidad, otra gran virtud, por eso están íntimamente relacionadas. Son la cara y la cruz de la misma moneda. Magnanimidad es el deseo de grandeza. Y por eso no hay verdadera humildad sin magnanimidad, ni verdadera magnanimidad sin la humildad. La magnanimidad nos impulsa, nos empuja a querer alcanzar grandes objetivos, a ponernos metas grandes, a querer cosas lindas y grandes para los demás, para la iglesia. Todos los santos fueron magnánimos, a hacer cosas grandes, pero en la pequeñez, porque en realidad somos eso. Somos pequeños, somos criaturas, somos débiles, somos pecadores. A veces traicionamos a nuestro pobre Jesús, lo negamos y lo dejamos solo, como hicieron sus discípulos. Pero como somos pequeños, justamente por eso podemos hacer cosas grandes. Si ya fuésemos grandes, en realidad no nos costaría nada, pero en realidad somos pequeños y la grandeza que Dios sembró en nuestro corazón nos impulsa a animarnos a ser como Él. Y cuando la magnanimidad nos hace querer cosas grandes por Jesús, entonces la humildad nos ubica para que las hagamos por gracia de Dios y para Él, y deseando que sea glorificado nuestro Padre del cielo, como dice Jesús en el Evangelio, que los demás vean sus obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo. También podríamos ver a la humildad relacionada con otro término más psicológico, pero que es también algo que nos puede ayudar, que es la autoestima. Están muy relacionados. Autoestima proviene, como decía recién, del ámbito de la psicología y de alguna manera se refiere a un sentimiento positivo sobre uno mismo. Uno dice que tiene autoestima alta cuando en el fondo se valora, cuando se quiere, y a veces puede ser que esa gran autoestima o exagerada puede hacer que nos ponga por encima de los demás, pero una sana autoestima es algo que lo necesitamos, que puede ser un sentimiento que lo puedo necesitar en algún momento y me da ánimo, pero la humildad es mucho más que un estado de ánimo, no es un sentimiento. La humildad en realidad podríamos decir que es como la conciencia de una dignidad que nadie me puede quitar, la seguridad total y absoluta de que tengo una dignidad profunda que me hace ser lo que soy y que es justamente ser amado por el Dios. Se puede decir que necesitamos de una humilde autoestima, ¿no? Necesitamos querernos en la justa medida, sabernos amados por Dios. Eso nos levanta el ánimo, nos mantiene con el corazón deseoso de cosas grandes por Él. Lo que nos levanta la autoestima entonces es el sentirnos amados por Dios. La autoestima bien entendida es muy necesaria, es el amor a uno mismo. Y eso no es egoísmo, es pensar positivamente sobre uno, pero con verdad, no ser negativo, no autocastigarse, no ser lapidario con el propio corazón. Y por eso el modo más eficaz de olvidarse de uno mismo, en el sentido evangélico, es esto, es la humildad de sabernos amados, pero al mismo tiempo que estamos para cosas grandes y que todo lo grande que podemos hacer lo haremos de la mano de Dios. El que ama su vida, dice el Evangelio, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la ganará. Consiste entonces en amarse a uno mismo de un modo verdadero. No se trata de amarnos con nuestras cualidades que los demás reconocen de nosotros. En realidad la causa del amor hacia nosotros mismos es mucho más grande que lo que los demás puedan decir de nosotros, que lo que los demás piensen de nosotros, que porque tenemos tal o otra cualidad, sino que tiene que ser la certeza de que Dios nos ama. Sí, eso, Dios nos ama. ¿Y cómo no me voy a amar yo si Dios me ama? ¿Cómo voy a ser tan soberbio a veces de poner un freno al amor de Dios? Tenemos la dignidad de los hijos de Dios que justamente nos hace aceptar este amor de Dios. A veces puede ser que tengamos una falsa humildad, o sea, no dejar que Dios nos perdone, no dejar que Dios nos ame, no agradecer los dones de Dios. Eso a veces es una gran soberbia camuflada de humildad. Humilde entonces es el que confía en Dios, se sabe pecador, pero sabe que con Dios va a poder hacer las cosas que Él le pida
y podrán ser grandes para los ojos de los demás o pequeñas, pero podrá ser lo que Dios le pida. La confianza entonces y la humildad van juntas. No se puede ser humilde si no estamos confiados en el amor de Dios. No podemos tener confianza entonces en Dios si no somos humildes, porque si no estaremos poniendo nuestra confianza en nosotros mismos. No debemos afianzarnos solo en nosotros mismos, en lo que nosotros podemos lograr, como aquel que se está ahogando y queriendo salvarse, en vez de sujetarse, agarrarse de un tronco grande, se agarra de una pajita, ¿no? O sea, se hundirá. La pajita sería la confianza en nosotros mismos y el tronco grande sería la confianza en Dios. Y por eso siempre debemos preguntarnos, ¿no? Y para ir cerrarnos, ¿qué estoy buscando con las cosas que hacemos? ¿Qué busco cuando quiero hacer esta obra? ¿Qué busco incluso al amar? ¿Me busco a mí mismo o busco el bien de los demás? ¿Busco mi propia gloria o la gloria de Dios? La soberbia nos hace desagradables a los ojos de Dios. Dios desprecia a los soberbios, dice la Sagrada Escritura, y por eso el gran problema del soberbio es que no sabe que es soberbio. Muchas veces hay gente, podemos ser vos y yo, que somos soberbios y lo ignoramos, porque nos creemos dueños de la verdad. Todo lo discutimos, en todo queremos imponer nuestro parecer y nuestra razón. Por eso, para terminar, invitándote también a que puedas ver el siguiente video donde hablaremos especialmente de cómo examinar nuestro modo de ser, cómo reconocer en nuestro corazón esa tendencia a la soberbia y al mismo tiempo cómo reconocer que también gracias a la gracia de Dios tenemos muchas características, podríamos decir, o muchos dones de humildad que tenemos que aprovechar. Pero para terminar, quería que nos quedemos con esto, ¿no? Que poder ver que la verdadera lucha contra la soberbia la tiene que dar la humildad. Y la humildad es un don que tenemos que pedir al Señor siempre, es un don que tenemos que imitar en Jesús, es un don que, como decía, no es un sentimiento, entonces es como algo que está de base en toda nuestra manera de ser, de pensar, y en la medida que vamos siendo conscientes de nuestras actitudes, de lo que hacemos y por qué lo hacemos, de preguntarnos y repreguntarnos siempre, de evaluar nuestra manera de ser, eso nos va a ir a hacer creciendo en humildad. También a veces se aprende a ser humilde a los golpes, a veces aprendemos a ser humildes con dolores fuertes de la vida, cuando nos damos cuenta que no podemos con todo, cuando nos damos cuenta que necesitamos de la ayuda de Dios. Pero bendita caída, bendito tropezón que a veces nos hace dar cuenta que sin Dios no podemos nada. Espero que te haya ayudado esta breve charla o breve comentario sobre lo que es la humildad y que también puedas crecer en esta virtud tan importante que todos los cristianos y todo el mundo necesita para que podamos también vivir en paz entre nosotros. Que tengas un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu corazón y permanezca para siempre.